Buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada, gracias por estar presente en esta actividad. Es una actividad intersede que hemos realizado entre las coordinadores de la asignatura médico-quirúrgico y también la asignatura de urgencia sede Santiago. En esta oportunidad nos vamos a enfocar a la gestión del cuidado del paciente politraumatizado. Le quisimos dar una línea continua desde que es recibido en el servicio de urgencia hasta que llega al servicio médico quirúrgico. Antes de iniciar esta actividad, la directora de Escuela de Salud, María Vanessa Ormazábal, nos dará unas palabras. Gracias, Daniela. Espero que se escuche bien. La verdad es que estoy muy contenta de poder presenciar esta bonita jornada, ya que es un tema muy relevante para la enfermería, considerando que el politrauma actualmente, ¿verdad?, es la primera causa de muerte a nivel mundial. Eso no nos puede dejar ajeno en la población entre 15 y 45 años, más o menos. Yo creo que ahí nos van a actualizar un poco nuestros expositores. Y no nos puede dejar ajeno porque en Chile, ¿verdad?, fallecen muchas personas, alrededor de 7.500, ¿verdad? Y es la tercera causa de muerte en los hombres. En el caso de las mujeres, es la séptima causa de muerte. Sin embargo, es algo que debemos atender y para lo que debemos estar muy bien preparados. Así es que espero que todos nuestros estudiantes, ¿verdad?, y docentes que están participando en la actividad tengan la posibilidad de poder reflexionar, compartir y también actualizar su conocimiento respecto a esta gestión del cuidado en las personas politraumatizadas. Y por supuesto, agradecer a nuestra expositora, Sigal creo que es el nombre, porque no es fácil, Bornich, y a Nicolás Vega, quienes tan amablemente nos van a compartir su experiencia, su conocimiento y nos hacen crecer tanto como disciplina como también en la formación para nuestros estudiantes. Así es que les doy cordialmente a ambos la bienvenida, los agradecimientos y un mensaje a nuestros estudiantes que saquen el mayor de los provechos a este tipo de oportunidades que nos permite, ¿verdad?, compartir con personas que se especializan, que son expertas en el área. Así es que muchas gracias, Daniela. Voy a estar súper atenta aquí a la exposición. Que tengan una muy buena tarde y bueno, y una muy buena exposición también. Gracias. Voy a apagar la cámara, sí. Muchas gracias, Vané. Efectivamente, para continuar, primero tomarme de las palabras que acaba de mencionar Vanessa con respecto a la mortalidad que produce esta patología, que es el paciente politraumatizado, ¿cierto?, que puede afectar a cualquiera, pero claramente está más marcado en las primeras 4 décadas de la vida. Y la muerte de los pacientes politraumatizados puede darse en los primeros segundos, pero también sabemos que hay factores que influyen durante la atención de este paciente, en donde la mortalidad se puede dar en las primeras horas y también en procesos posteriores, ¿cierto?, con las complicaciones asociadas a esta patología, ¿ya? Para mostrarnos el manejo de enfermería en estas fases, nuestros expositores nos mostrarán desde la urgencia hasta el servicio médico quirúrgico cómo es el manejo del paciente politraumatizado. Iniciaremos la exposición con el manejo desde la urgencia, para lo cual expondrá Nicolás Vargas Vargas, enfermero clínico de la unidad de urgencia del Hospital del Salvador, encargado también del equipo de emergencia y desastre del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Nicolás. Hola, buenas tardes. No sé si ahí se escucha. ¿Está bien? Sí, se escucha sí, perfecto. súper bien. Ya. Sí, ya. Quería darles las gracias por la invitación. Es un tema en el cual, como decía la directora anterior, en el nivel mundial las muertes por politrauma han aumentado y es la primera causa de muerte en cierto rango etario, ya que, solamente para explicar un poquito, en Estados Unidos la primera causa de muerte, el politrauma no es por accidente de tránsito como uno podría pensarlo, sino es más por tirador activo, lamentablemente. En Estados Unidos, al poder tener armas en su domicilio, las personas tienen muy fácil acceso a esto y las lesiones que se generan en base a este tipo de lesiones son de una
calidad muy, muy importante en las lesiones generadas en el domicilio, y el tiempo de respuesta al que puede llegar esta persona es muy baja. Entonces, al final fallecen en donde se generó este accidente o lesiones, ¿ya? Como le decía, mi nombre estaba mal escrito, al parecer es Vegas Vargas, pero independiente de esa parte, vamos a partir con la presentación. Vamos a compartir la presentación realizada. Denme un minutito. Ahí creo que se está viendo. Sí, se ve, ¿Me Nicolás. Bueno, ya, Tienes que colocarle eso, una presentación. sí. Bueno, como todos ya saben, esta es la actualización de la gestión del cuidado en personas Nicolás, espera un politraumáticas. poquito, ¿Sí? que no se ve la presentación completa. Se ve el PPT. Ahí no se ve. No, vuelve a compartir, porque de repente ocurre eso. Deja de compartir y vuelve a compartir. Vamos a chequear la parte técnica nuevamente. Suele pasar, suele pasar. Ahí sí. Ahí se ve el PPT, pero no se ve la presentación completa. Déjame. Eso. Hay que compartir. Hay que compartir. La presentación. Primero, antes de compartir, Nicolás, deja de compartir. Y antes de compartir, tienes que dejarlo en modo presentación al tiro. Y luego irte a la parte para poder compartir, y ahí compartes la pantalla completa. No, un segundito. Creo que ahí está. Ahí está. ¿Ahí sí? A ver. Ahí sí. Ahí súper bien. Ya, bueno. Gracias por la ayuda técnica. Como les mencionaba, bueno, esta es la actualización en la gestión del cuidado en personas politraumatizadas. Y aquí vamos a ver la parte desde que ingresa nuestro paciente, desde el prehospitalario en general, ya que generalmente estos pacientes ya vienen un poco invadidos o un poco manejados, cierta medida, ¿ya? Bueno, para iniciar cualquier cosa, la definición es sumamente importante. Estaba revisando las últimas definiciones de politrauma y creo que esta es la más adecuada. Y se entiende por un paciente grave politraumatizado todo aquel paciente que presenta lesiones de origen traumático, ¿ya? Y que afecta a dos o más sistemas, ya sea el nervioso, respiratorio, circulatorio, musculoesquelético, digestivo o urinario, de las cuales al menos una de estas puede comprometer la vida. Entonces, tomándolo como premisa, el politrauma no necesariamente tiene que estar completamente quebrado, lo que uno podría decirlo en palabras súper simples, o múltiples lesiones, incluso solamente comprometiendo uno que comprometa la vida, ya se puede iniciar como definición de politrauma, ya sea un paciente tequeado o un paciente que sufrió un accidente por arma blanca, o sea, por arma de fuego, ¿ya? Que es lo que estábamos conversando anteriormente al inicio. En relación a los números que tenemos el día de hoy, bueno, según la OMS, fallecen 5 millones de personas al año por causa de politrauma. Y de esto, las edades, casi el 50%, son en edades tempranas. Y esto conlleva porque son más riesgosas las personas, porque no generalmente evalúan los riesgos en el cual están realizando actividades, ¿ya? Y en Chile, el año 2019, según los números de la CONACET, 1.555 personas murieron en accidentes de tránsito, que no es menor tampoco. Idealmente, o sea, generalmente estos números van al alza en los días festivos y los fines de semana, ya que el grupo etario entre los 15 y los 44 años sale de fiesta, toma alcohol y no mide las consecuencias que se podrían generar en base a estas actividades, ¿ya?
Y el traumatismo corresponde a la tercera causa de muerte en Chile en relación 5-1 en los hombres versus las mujeres. ¿Ya? Lo importante de estos números es saber que constantemente en el servicio de urgencia, no solamente los servicios de urgencia, incluso en oportunidades, los servicios primarios, nos llegan pacientes politrauma. ¿Ya? Y lo importante de esto es saber el cómo guiarlo y cómo manejarlo. ¿Ya? Independiente de los recursos que tengamos, esto va más allá si es que tenemos en nuestro servicio de urgencia, en nuestro hospital, un pabellón de última generación o estamos en una posta rural en Futaleufú. El manejo siempre va a ser el mismo y las prioridades siempre van a ser las mismas. Primero, como les comentaba, en la urgencia se tiene que triachar el paciente, ¿ya? Hacer la evaluación primaria y hacer la categorización según el sistema ESI. Para los que tengan la duda de qué es el ESI, se los vamos a presentar en un poquito más adelante, ¿ya? Dejar o categorizar el paciente en ESI 1 o ESI 2 en caso de que sea necesario. Pasarlo al reanimador. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque un paciente politrauma requiere una atención multiinstitucional. En el caso de mi servicio de urgencia, el neurólogo, el cirujano, el traumatólogo, el médico internista, los enfermeros, los técnicos paramédicos, el auxiliar de servicio. Todas estas personas están involucradas en este paciente. ¿Por qué? Porque hacen labores distintas al mismo tiempo, como trabajo en equipo, pero todos tienen que estar involucrados en este paciente sumamente importante y los espacios son muy reducidos. Entonces, generalmente pasar al paciente reanimador donde estén las mejores condiciones de espacio y de monitorización para este paciente. Y hacer el XABCD, ¿ya? Anteriormente, hace unos años atrás, solamente se hacía el ABCDE, pero con las nuevas normas se agregó la X. Y las X creo que en Estados Unidos sobre todo es sumamente importante y la ocupan bastante ya que son las heridas exsanguinantes. Si nosotros no contenemos esta herida, todo el demás proceso no nos va a servir de nada. Como les comenté anteriormente, nosotros vamos a hacer la categorización de nuestro paciente. Y esto en Chile desde ya hace 3 años atrás, en todos los servicios públicos de atención, tanto de alta complejidad como de baja complejidad, la categorización se hace en base a un estándar de categorización y clasificación de gravedad del paciente. ¿Ya? Acá está la clasificación, que es desde el número 1 hasta el número 5 en base a los riesgos que tienen nuestros pacientes. ¿Ya? Y al costado izquierdo de la pantalla ustedes verán unas preguntas que se hacen, que es un algoritmo que para todo paciente se le hacen las mismas preguntas y dependiendo de la respuesta en qué tipo de clasificación va a quedar. Generalmente los pacientes politrauma o son ESI 1 o son ESI 2. ¿Por qué? Si vamos acá al sistema de algoritmos de preguntas, la primera pregunta dice, ¿requiere un soporte de vida inmediato? Si es sí, el paciente es categorizado como ESI 1. ¿En qué sentido podemos tener un paciente politrauma ESI 1? Paciente intubado que llegue con el SAMO por un accidente de tránsito, que necesita hacer manejo de vía aérea automáticamente, es ESI 1. Posterior a eso, si es que esa respuesta da negativo, tenemos 3 preguntas que tenemos que contestar. Si es que está en una situación de riesgo, ¿qué quiere decir? De riesgo, estamos hablando siempre de riesgo vital. Está en una situación de riesgo vital, el paciente está confuso, está letárgico o está desorientado, o si es que tiene dolor severo o si tiene algún tipo de diestrés. El diestrés va más enfocado a la parte del diestrés respiratorio. Si cualquiera de esas 3 preguntas es sí, pasa a ser ESI 2. Si esas preguntas son no, pasa a la última pregunta en base a la cantidad de necesidades que necesito para atender a este paciente. Y necesidades como que toma de exámenes, pasar medicamentos, hacer algún tipo de procedimiento, curación. Y eso cada servicio va a definir cuáles son sus necesidades. Entonces, si necesita más de una necesidad,
vas a ver la parte del control de signos vitales, que en mayores de 8 años, si es que está alterada la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria o la saturación, vas a hacer ESI2. Pero si solamente necesita diferentes actividades, ya sea con, algún tipo de examen específico o algún procedimiento, un sondeo o algo por esa índole, vas a hacer ESI3. Si no, solamente necesita un recurso de estas necesidades, solamente uno, ya sea un escáner, o ya sea una radiografía, o ya sea un tratamiento en específico, vas a hacer ESI4, y si no necesita ningún tipo de estos recursos, vas a hacer ESI5. Si esto lo llevamos a la vida diaria de nuestros servicios, los pacientes que son ESI5 y ESI4 podrían siempre atenderse en lo que es el SAPU o el SAR más cercano. Pero todos los pacientes que son ESI3, ESI2 y ESI1 tendrían que ser evaluados en un servicio de urgencia de alta complejidad. En este caso, los pacientes politrauma serían ESI1 y ESI2, porque tienen complejidad de riesgo de su vida en este momento. Entonces, por eso se deberían categorizar o en su totalidad como ESI1, ESI2. Para nosotros, o sea, para yo poder explicarles bien lo que es politrauma, lo preferí hacer con un caso clínico real, que nos llegó el año 2019. Este caso es de una chica de 16 años que sufrió una caída de altura de aproximadamente 5 metros de altura, ¿ya? La paciente estaba consciente, movilizaba sus 4 extremidades y no sentía o no se veía o evidenciaba ningún tipo de sangrado aparente. Era traído por el prehospitalario, en este caso una ambulancia básica, en la cual estaba inmovilizada y solamente tenía una vía de acceso venoso, ¿ya? Y sus controles de signos vitales: estaba hipotensa, estaba taquicárdica, tenía leve disnea y no refería dolor, pero la paciente estaba pálida y tenía una temperatura de 36. Si solamente llevamos esta información a los sistemas que podrían estar involucrados en estas lesiones, contemplamos que tenemos unas lesiones que comprometen el sistema circulatorio, que compromete el sistema respiratorio, por lo bajo, por ende se considera automáticamente politrauma. ¿Ya? Si tienen dudas o preguntas, lo pueden hacer en base con Daniela, si es que no me equivoco, o al final de la presentación. No. Nuestro paciente llega, fue categorizado, pasa al reanimador, y cuando llega un paciente al reanimador, todo nuestro personal se mueve en base a este paciente grave. Las prioridades son de este paciente y la enfermera empieza ya a invadir a este paciente y evaluarla, ¿ya? Pero, como les comenté, vamos a hacer el XABCD. Y en esto tenemos las heridas ensanguinantes. ¿Y por qué es tan importante? Porque las heridas ensanguinantes tienen un tiempo tienen un tiempo en el cual pueden generar complicaciones muy importantes en un corto periodo de tiempo. Entonces, si es que tenemos un sangrado activo, ya sea arterial por alguna lesión, si nosotros no contenemos esta herida ensanguinante, no vamos a tener más adelante pacientes. Antes, generalmente la vía aérea era lo más importante. Y de hecho creo que como la norma decía, era ACV, ¿no es cierto? Pero el día de hoy, la norma del politrauma dice que tenemos que contener la herida sanguinante. ¿Y cómo las contenemos? Bueno, ¿aló? El día de hoy se pueden contener con... Sí, digamos. No, tranquilo, Nicolás, sigue no. Se me salió, dame un segundo que se me salió justo la presentación. ¿Se ve? Todavía no, Nicolás. Todavía no. ¿Se alcanza a ver ahora o no? No, ahí. Todavía no. ¿No? Ya, esperen, denme un segundito porque voy a tener que dejar de compartir y hacerlo de nuevo porque se me borró. Sí, cuando tengan alguna duda, la vamos a hacer al final, así que no te preocupes por eso.
Ah, ok. Ahí está. Ahora sí. Creo que ahora se ve, ¿no? Sí, súper bien. Ya. Entonces, contenemos las heridas ensanguinantes. Y esto es con apósito, alzando la extremidad. Lo hacemos con un torniquete. El día de hoy, las nuevas normas internacionales dicen y está avalado la utilización de torniquete en el prehospitalario y en el intrahospitalario también. ¿Ya? Un torniquete especial claramente no es sacarse un cinturón y colocarle en el... No, es un torniquete que es específico para estas medidas. ¿Ya? Vía aérea, en este paciente la vía aérea se manejó posterior las imágenes, ¿ya? Porque la paciente estaba ventilando, estaba semiconsciente, estaba medio desorientada, pero todavía mantenía protección de la vía aérea, entonces no era necesario manejarla con una vía aérea avanzada, pero teníamos que estar pendiente de ella. Sí, claramente se le aporta oxígeno de primera instancia, ya sea por máscara de recirculación, sobre todo. Las ventilaciones, el médico estaba evaluando, ya que era una caída de altura, evaluando si es que presentaba hemitórax o tórax volante, o si tenía alguna alteración en base a neumotórax, por la auscultación de principio, ¿ya? Toda esta evaluación que se ve y que la estoy explicando, se hace en un corto periodo de tiempo. Generalmente la hace una persona o dependiendo de los trabajos en equipo, algunas veces cada persona evalúa diferentes cosas para agilizar los procesos, ¿ya? La circulación, control de signos vitales, monitorización completa, toma de presión, de saturación también, ¿ya? Y la temperatura también es importante. En el déficit neurológico, generalmente optamos siempre por evaluar el ABDI, que es un test más rápido que el Glasgow y que no es tan difícil aprendérselo. Y el ABDI quiere decir que si el paciente está alerta, se responde a la voz, si el paciente está inconsciente o solamente responde al dolor, ¿ya? Y eso lo sabemos al conversarlo, tratar de instalarle una vía venosa al paciente, la respuesta en relación a eso. Y la exposición es revisar si es que tiene algún tipo de sangrado, deformidad, revisar la espalda generalmente es sumamente importante, sobre todo con pacientes politrauma, porque como vienen con una tabla espinal, algunas veces los equipos prehospitalarios se les olvida que los pacientes tienen espalda y algunas veces se generan lesiones o hematomas o deformidades en que después nos damos cuenta en otro proceso de la atención. Entonces, estos son los pasos a paso que se debería hacer a todos los pacientes. Y como les digo, no necesariamente tengo que hacer el A y después saltarme el B, pueden hacer al unísono, ya que tenemos buenas personas del servicio atendiendo a este paciente. Como les comentaba, la paciente, después de que nos llegó los controles de signos vitales, esta hipotensa, se le empezó a pasar volumen para recuperar volemia. Fuimos a imágenes porque teníamos que saber, no se veía ningún tipo de deformidad visual, no había sangrado activo visual, solamente estaba levemente comprometida, pero bastante estable, la verdad. Entonces, ¿qué es lo que decidió el doctor? En ese caso, ir y tomarle un escáner, un PANTAC. Generalmente los pacientes politrauma se prefiere hacer un PANTAC, que quiere decir cerebro, tórax y abdomen, por si hay lesiones ocultas, ¿ya? Algunas veces en el mismo servicio de urgencias, si es que se tienen las condiciones de tener un ecógrafo en el momento, se puede hacer un ECOFAS, in situ al llegar el paciente para saber si es que tiene algún sangrado abdominal, líquido libre, ¿ya? Pero en este caso prefirieron hacer el PANTAC porque no se veía nada muy evidente de sangrado. Pero en nuestro escáner de cerebro lo voy a ir deteniendo de a poco para que la gente que no está tan acostumbrada a ver imágenes de esta manera vaya identificando qué es lo que hay. Disculpen.
el escáner, esas son las partes blandas del escáner de cerebro. Y en este, donde está el cursor de color blanco, en este momento ustedes van a ver un sangrado intraparenquimatoso, ¿ya? Por la caída que sufrió. Y a la vez tenía un sangrado, una hemorragia subdural. Esta es la parte, es el corte de huesos que se le llama, la parte que solamente identifica partes óseas, y si se dan cuenta al inicio, la parte occipital tiene una fractura, ¿ya? Que a la evaluación clínica no se evidencia, o no se evidenciaba en ese momento, ¿ya? Lo demás son las suturas normales del cráneo, pero esa es la fractura que tenía en cráneo la paciente. Y posterior a eso, esta es la imagen del PANTAC completo. En el PANTAC completo se ve que la paciente tenía una fractura de fémur, tiene una fractura de cadera, tiene una fractura de húmero, y eso a grandes rasgos la parte ósea, ¿ya? No se evidenciaban fracturas costales, la verdad, pero sí la paciente empezó a comprometerse la vía respiratoria, y sí tuvo que hacer una intubación rápida, saliendo de escáner. La intubamos, fue una intubación laboriosa en la cual se solicitó ayuda al anestesista de turno, porque la instalación y el manejo de la vía aérea generalmente se le tiene que dejar a la persona que tenga más experiencia en esto, ¿ya? Porque es una técnica dependiente del usuario, la verdad. Entonces, como en el primer intento se identificó que estaba compleja la vía aérea, porque se veía mucha materia en el tracto, prefirieron hacerlo con video laringo y lo hizo el anestesista. Y si ustedes se ven en esta parte, dar cuenta de esta imagen, que es el escáner de tórax, el corte de tórax, donde están los pulmones, al inicio se ven como unas masas. El pulmón se debería de ver negro completamente, pero no es así, se ven como unas masas de color blanco. Porque la paciente con la caída sufrió una contusión pulmonar muy importante, sin presentar fracturas costales. No tenía enfisema pulmonar tampoco, solamente tenía estas lesiones internas de la caída. Y en la parte ósea sagital de cuello, se identifica en este sector, que es la C7, y después en C5, fractura de los cuerpos vertebrales. Si bien tenía lesión vertebral, no presentaba lesiones en el conducto medular. Por ende, no alcanza a hacer una lesión, un trauma raquimedular, ¿ya? Si bien tenía lesiones compatibles, no generaba lesiones específicamente en la parte del canal medular, por ende no se clasifica como trauma raquimedular, pero sí era algo que teníamos que estar pendiente en la movilización del paciente y evaluación constante, porque si nosotros manejamos de mala manera a este paciente, podríamos llegar a generarle nosotros un trauma raquimedular, ¿ya? Como les comentaba, en la intubación, como fue difícil, y empezamos a identificar que en esa intubación se veía materia, y esa materia que ustedes ven en este sector, que es el pulmón izquierdo, debería verse negro completamente, pero se ven manchas. Eso es sangre y es tejido pulmonar.
la cantidad de energía que recibió el tórax fue tanto que el pulmón izquierdo se destrozó internamente y traspasó a la vía aérea. Entonces, al intubar al paciente, nosotros sacábamos parte de pulmón, ¿ya? Y eso, por eso fue una vía aérea compleja. Pero no tenía fracturas costales. Y eso son cosas que uno piensa que automáticamente podrían tener los pacientes y se va muy sesgadamente a evaluar, ¿cómo se llama? Lesiones como evidentes que cualquier politrauma podía tener, pero esto era sumamente distinto. De hecho, yo llevo 6 años en el servicio de urgencia y es la primera vez que nos toca un caso en estas situaciones, lamentablemente. Y como tenía un sangrado activo en pulmón, el equipo decidió solicitarles transfusiones, ¿ya? Porque no había ningún otro tipo de manejo inicial de este paciente, aparte de, claramente, posterior de estabilizarlo, mandarlo a pabellón para todas las fracturas y todas las lesiones que tenía. Si ustedes ven aquí, este es el parénquima pulmonar. Los 2 pulmones estaban comprometidos, tenía un sangrado activo, ¿ya? Y la funcionalidad del pulmón se había disminuido casi en un 60%, si es que no es más. Entonces, era necesario poder apoyarle uno con sangre y ventilatoriamente a este paciente. Claramente, las lesiones que tenía ella en relación a su fractura de fémur, a su fractura de cadera, no eran prioritarios en este momento, solamente, y estaban estables, estaban fracturados, pero estaban contenidos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer con un paciente en estas condiciones? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Como les comentaba, primero es evaluar el control de signos vitales constantemente en nuestro paciente. De todos los signos, incluso de la temperatura, porque la temperatura juega un factor importante en la coagulación. Entonces, con un paciente politrauma que está con hipotermia, la cascada de coagulación no va a ser tal y va a seguir sangrando, entonces vamos a tener complicaciones también para eso. Uso de drogas vasoactivas, dependiendo la situación, nuestro paciente sí necesitó de drogas vasoactivas. En este caso se le administró noradrenalina por vía infusión continua y por acceso exclusivo. En este caso, la paciente, si bien estaba hipotensa, no requirió de un catéter venoso central, ya que tenía accesos venosos periféricos. La evaluación de la instalación del catéter venoso central también es del área médica, y en base también, al igual que la intubación, tiene que ser de la persona que tenga más expertise en realizarlo, porque es dependiente del quien realice la actividad, y la probabilidad de generar algún neumotórax o hemoneumotórax a la instalación de un catéter venoso central también es alta. Entonces, siempre estar evaluando constantemente lo que le vamos a realizar al paciente y sea lo menos dañino para él y beneficioso para su atención. Utilización de pseudoanalgesia, claramente lo realizamos con este paciente ya que lo teníamos intubado, ¿ya? Y necesitamos que estuviera tranquilo y estuviera lo más calmado posible para que, primero, no sintiera dolor, 2, para que no pudiera exacerbar su sistema respiratorio, ¿ya? Entonces, nosotros manejábamos su ventilación. La paciente estaba intubada sin manejo de ventilación mecánica invasiva. Estaba con el tubo endotraqueal y con el AMBU, porque teníamos que movilizarnos constantemente a rayo, a escáner. Entonces, eso también es sumamente importante identificar como equipo cuándo vamos a instalar nuestra ventilación mecánica invasiva o cuándo vamos a manejar solamente la vía aérea con AMBU, siendo que también es un buen aporte en este caso. Como les comentaba, disminuir las injurias que se le podrían realizar al movilizar al paciente. Ustedes identificaron en el escáner que tenía múltiples lesiones en la extremidad inferior, extremidad superior, en cuello, de las cuales si nosotros con todos los movimientos que realizamos entre
llevarla a escáner, cambiarla de camilla, no somos cuidadosos y no somos conscientes, podemos generar mayor lesiones de las que ya tiene nuestro paciente y podríamos, ¿cómo se llama? Lesionar y generar complicaciones aún más importantes de las que ya tiene. En el caso incluso de las lesiones de la parte cervical que tenía la paciente, podríamos haberle generado a nosotros incluso un trauma raquimedular. La toma de exámenes de laboratorio, generalmente los pacientes politrauma en nuestro servicio de urgencia, no se espera la indicación del médico para la toma de los exámenes. Se invade, se instalan las vías venosas y se toman los exámenes una batería completa. ¿Y de qué batería estamos hablando? Hemograma, porque necesitamos saber si es que ha bajado el hemograma y la hemoglobina en caso de un sangrado que no está evidente. En este caso sí era así. Todo lo que es las enzimas cardíacas. ¿Por qué en un politrauma es importante tener las enzimas cardíacas? Porque puede generar alguna lesión cardíaca el politrauma, por supuesto, puede ser un taponamiento cardíaco, puede generar incluso un infarto. ¿Por qué? Porque la demanda de sangre que se está requiriendo es tal que el corazón bombea y se estresa y se genera un infarto. Entonces es importante tener también esos laboratorios. La coagulación, en caso de un sangrado activo, ¿qué pasa si el paciente toma algún tipo de medicación que altera la coagulación? Nunca vamos a poder detener este sangrado por más que queramos, a menos que le pasemos algún medicamento. ¿Ya? Gestionar las transfusiones y los hemoderivados según sea necesario. Generalmente los servicios de urgencia tienen un código rojo para las unidades transfusionales, en la cual no se espera que se haga la prueba de compatibilidad, ¿ya? En base a, y se ocupa el grupo O para hemoderivados de primera instancia. En este caso, se solicitó tempranamente las transfusiones, ¿ya? Sin tener las clasificaciones. Y eso se hace vía telefónica, lo hace generalmente el enfermero que está a cargo o de la coordinación del servicio de urgencia o el mismo enfermero a cargo del paciente. Y se solicita el código rojo para estas situaciones. Gestionar los espacios para los exámenes de imágenes. Los servicios de urgencia generalmente están colocados y posicionados en un ambiente donde tienen cercano tanto imágenes imágenes de radiografías como los escáneres, pero generalmente están ocupados. Entonces es también importante como enfermero gestionar en qué momento llevar al paciente, independiente también de que si tengo el espacio para llevarlo, es la calidad del paciente, cómo lo estamos llevando, ¿está estable, está inestable, va a necesitar droga, cómo lo voy a hacer? Todas esas preguntas generalmente se las hace el enfermero que está a cargo de este paciente y él decide en qué momento, en qué ventana de oportunidad tenemos para movilizar a este paciente, ¿ya? Y eso en base al control de signos vitales, al manejo de las drogas, si es que necesitan más personal para poder trasladarlo, porque necesitamos muchas bombas o necesitamos llevar el ventilador. Entonces, el cuidado de enfermería en politrauma no solamente conlleva el instalar una vía venosa, en cuidar la inmovilización, sino conlleva muchas partes administrativas que no se ven generalmente, no se visualizan generalmente, pero se hacen y el 90% lo hace el enfermero. Y posterior a todo eso, ya teniendo más o menos estabilizado al paciente y teniendo la posibilidad de una cama de UCI, entregarle al personal de UCI el paciente. ¿Y qué quiere decir esto? En el caso de nosotros lo usamos vía telefónica en primera instancia. ¿Para qué? Para avisarle qué tipo de medicación se están utilizando para que nuestro colega de UCI ya tenga las bombas preparadas con la dosis que yo estoy utilizando, las drogas vasoactivas que estamos utilizando, si es que van a instalar un catéter o si es que lo van a intubar allá, el médico va a decidir, pero yo llamo a mi colega, le presento al paciente los antecedentes médicos, todo lo que nosotros hicimos, todo lo que nosotros manejamos y todo lo que encontramos con nuestro paciente y esperamos un tiempo adecuado para poder hacer el traslado. Y cuando llegamos a la UCI,
le entregamos posteriormente lo que pasó en el traslado, porque algunas veces pasa que cuando uno va trasladando a estos pacientes críticos, se inestabilizan, aumentamos las drogas vasoactivas, hacen algún tipo de fibrilación auricular, o tenemos que manejarlo de alguna otra índole. Entonces, nosotros entregamos vía telefónica en primera instancia y después presencialmente entregamos nuevamente a nuestros pacientes. Importante recordar que este trabajo de la atención del politrauma no lo hace un enfermero, no lo hace el coordinador de la urgencia, o no lo hace un trabajo en equipo, consolidado que con el tiempo se va adecuando, ¿ya? Claramente todos saben sus labores, pero algunas veces nos vamos adelantando y sabemos el paso a paso, entonces podemos priorizar y mejorar los tiempos de atención. Siempre la primera atención se recibe en los establecimientos de salud. Al ingresar es la puerta de entrada de los politraumas en la urgencia, siempre, ya sea porque lo trae el prehospitalario o lo trae la misma gente. Siempre tener una buena dinámica de equipo y una buena conversación. Algunas veces, y hay oportunidades donde se pueden tener diferencias en el trabajo en equipo, pero siempre en el pro del paciente, ¿ya? Conocer las limitantes del servicio y del equipo de salud. Esto es sumamente importante, sobre todo los hospitales que no son de alta complejidad o los servicios de urgencias que no tienen todas las capacidades técnicas. Y también el personal también. ¿En qué sentido? La instalación de un catéter venoso central lo tiene que hacer alguien que tenga el conocimiento y la expertise, sobre todo con pacientes críticos. La intubación en las mismas condiciones. O nosotros mismos, las vías venosas, algunas veces en los pacientes críticos, en estas condiciones, es sumamente difícil encontrar algún acceso venoso. Y quizás ocupar la yugular como vía de último acceso o ocupar una osteoclisis. No siempre todos los servicios los tienen, entonces saber hasta cuál es nuestra limitación y en base a eso generar posterior el traslado si es que fuera requerido o pedir la ayuda necesaria. Eso, estimados, en base a la presentación. Si las dudas, me imagino que hay muchas dudas. Sí. Muchas gracias, así que Nicolás. no hay problema. Muchas gracias, Nicolás, por tu presentación. La verdad es que hay dudas al respecto, pero vamos a hacer una ronda de preguntas al final. Para que ahora demos paso a la siguiente presentación, que viene ahora con nosotros Sigal. ¿Estás por ahí? Aquí estoy. Efectivamente vamos a continuar con la presentación de Sigal Bornik. Ella es enfermera clínica administrativa del servicio de UCI y quemado del Hospital Clínico Mutual de Seguridad. Y si puedes compartir nomás. Todas las preguntas, chicos, las voy anotando, así que tranquilos, se van a responder al final. ¿Ahí se ve? Se ve, perfecto. Sí, súper bien. ¿Se ve bien o se ve la vista de moderador? No, se ve la presentación. Bien. Ya, ¿Sí? Perfecto. Súper. Muy buenas tardes. Mi nombre es Sigal Bornik. Soy enfermera de la Mutual de Seguridad. Habitualmente trabajo como enfermera clínico-administrativa de la UCI de quemados, pero he trabajado en Mutual, que es un hospital como especialista en trauma, hace mucho tiempo. Lo que yo les voy a presentar ahora es la gestión del cuidado en el manejo del paciente politraumatizado, un poco con un enfoque traumatológico desde la UCI al SMQ. Primero, agradecer la presentación de Nicolás porque encontré que estuvo muy, muy buena como para partir cómo llega el paciente politraumatizado a la urgencia y después cómo nos llega a nosotros. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta presentación? La definición de politrauma, que ya la comentó Nicolás, que politrauma es una patología GES. ¿Cuál es el manejo en UCI
o en intermedio el manejo en servicio médico quirúrgico. Como ya nos comentó Nicolás, politraumatizado, como lo define la guía GES, es un paciente que presenta lesiones de origen traumático que afectan a 2 o más de los siguientes sistemas, de las cuales al menos una de ellas puede comprometer la vida. Me pareció bien importante mencionar que el politrauma grave, es un problema de salud GES. ¿Qué quiere decir esto? Que es una patología que está como protegida por ley. Las garantías GES que tiene politrauma es que, bueno, en el acceso, que todo beneficiario con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento, que se tiene que llevar a un centro con capacidad resolutiva, ojalá antes de las 24 horas desde el rescate, y protección financiera también, que según el listado de prestaciones específicas, igual el copago máximo que va a tener un usuario es de un 20% de acuerdo a las prestaciones. Teníamos a la paciente que tenía Nicolás en la urgencia y requirió ir a pabellón. Entonces, después de pabellón o desde la urgencia, me va a llegar a mí a la UCI. Los pacientes politraumatizados deben ser tratados en unidades de paciente crítico con capacidad para prevenir y tratar las múltiples complicaciones del trauma. Ya todas las guías de recomendaciones de manejo de politrauma sugieren que estos pacientes deben ser derivados a centros que puedan entregar este tratamiento especializado. Son múltiples las complicaciones que tienen los pacientes politraumatizados, como trombosis venosa, tromboembolismo pulmonar, fallas multiorgánicas, rabdomiolisis, infecciones, coagulopatía, distrés respiratorio, complicaciones de la ventilación mecánica, etc. Entonces, ¿cuándo nos va a llegar el paciente a la UCI a nosotros? Cuando este paciente tiene una inestabilidad hemodinámica, cuando vaya a requerir ventilación mecánica o cuando requiere manejo médico de su medio interno. Y lo que nosotros vamos a hacer principalmente en la UCI es el monitoreo del paciente, los cuidados post cirugía de control de daño y la pesquisa y prevención de complicaciones potenciales. A nivel de monitoreo, tenemos múltiples monitoreos. Obviamente el monitoreo de este paciente politrauma debe ser completo, que considere las posibles complicaciones. Tenemos a nivel de signos vitales, temperatura, exámenes de laboratorio, gases arteriales, control de parámetros de ventilación mecánica, o pacientes que están en ventilación espontánea también pueden llegar a UCI porque su hemodinamia, por ejemplo, lo requiere. Vamos a hacer control de parámetros perfusionales, como por ejemplo de las temperaturas, que pueden ser central y periféricas, la perfusión distal, que está muy estudiado, que el ver el llene capilar, por ejemplo, que es una cosa muy sencilla de hacer, es un parámetro un buen indicador de cómo está la perfusión de este paciente. Vamos a controlar exámenes básicos, vamos a controlar exámenes complementarios, coagulación, estudios de perfusión a nivel de sanguíneos como el lactato, gases venosos, etc. Yo les acá en la diapositiva les subrayé dolor, ¿ya? Yo cuando asumo que un paciente llega a la UCI, yo asumo que un paciente que está intubado, que está sedado y todo, y como que de repente uno pierde de vista que este paciente, que puede tener múltiples fracturas, tiene dolor, igual tiene dolor, y existen escalas que nos permiten evaluar el dolor en pacientes, por ejemplo, que están en ventilación mecánica o sedados. Aquí yo les presento la tabla número 5, que es la escala conductual del dolor, que mide 3 parámetros específicos para los pacientes que están en ventilación mecánica sedados y que tiene una buena correlación con el dolor del paciente, ¿ya? Para que ustedes sepan que también en los pacientes que están sedados y en ventilación mecánica también podemos medir dolor.
el concepto de cirugía de control de daños para el paciente de politrauma es muy importante. El nombre control de daños fue como acuñado el año 93 por Schwab en Filadelfia y hace referencia a un control rápido de la hemorragia y contaminación, un cierre temporal, por ejemplo, a nivel abdominal, y este paciente que tuvo que ir a pabellón de urgencia a controlarse un sangrado, va a la UCI a manejar esta inflamación extrema que tiene cuando el paciente tiene este trauma, poder controlar su temperatura, su coagulación, para darle tiempo de desinflamarse un poco y luego, a posterior, hacer las reparaciones definitivas. Entonces, como ejemplos de cirugía de control de daño, tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene un trauma abdominal y que se le hace una revisión en la laparotomía abierta, pero que está tan inflamado su abdomen que tiene que quedar con la laparotomía abierta, que es una incisión a nivel abdominal que no se logra cerrar por el nivel de inflamación y edema que tiene, por ejemplo, las vísceras. Cuando hay, por ejemplo, múltiples fracturas y también no se pueden fijar o cerrar por, no sé, que las partes blandas de una pierna están muy dañadas y hay que fijar el hueso, vamos a poner tutores externos, por ejemplo. Y para el manejo de hemorragias, por ejemplo, una esplenectomía o packing abdominal, que quedan con la laparotomía abierta igual, ¿ya? Aquí les puse una tabla donde muestra las fases de la cirugía de control de daño, que en la fase 2, que es lo que consideramos para la UCI, después del pabellón, van a la UCI a recalentarse, a optimizar su estado hemodinámico, a tener soporte ventilatorio, a corregir las coagulopatías en caso de que tenga, restaurar el balance ácido-base, identificar otras lesiones que puedan estar escondidas. Para entender un poco más este desastre que genera el politrauma a nivel del cuerpo, tenemos, por ejemplo, que el politrauma y las lesiones que generan estos traumas, por la pérdida de sangre, se genera un choque hipovolémico y hay pérdida de glóbulos rojos, hay disminución de la hemoglobina y del gasto cardíaco porque disminuye el volumen sistólico. Se genera hipoperfusión a nivel tisular y esa hipoperfusión por la baja hemoglobina, por ejemplo, y el bajo volumen intravascular va a generar que empiece a haber metabolismo anaeróbico y eso va a generar acidosis asociado a la hipotermia, que de repente, no sé, cuando vienen los pacientes desde el servicio de urgencia o desde el prehospitalario, que les pasan fluidos, que vienen expuestos, o que están en pabellón y les bajan las temperaturas, esa triada de acidosis, hipotermia y coagulopatía es la triada de la muerte del paciente del politrauma grave, ¿ya? Entonces se genera consumo de mediadores de coagulación, hay alteraciones en el flujo sanguíneo, la perfusión tisular se va a ver alterada, una reanimación con fluidos que no sea la más adecuada, nos va a llevar directo a la muerte. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que evitar. Y en base a eso, controlamos exámenes para ver la acidosis, manejamos la hipotermia y controlamos exámenes y controlamos la coagulopatía con fármacos o controlando. Una vez que el paciente sale de pabellón de esta cirugía de control de daños, yo, como recién les expliqué la fisiopatología, tenemos que tener este control de temperatura. La importancia de prevenir la hipotermia es que empeora esta triada de la muerte. Entonces, nosotros tenemos que prevenir la hipotermia como sea. Con mantas, hay calentadores intravasculares, hay un montón de formas para prevenir esta hipotermia. Lo importante es que sea controlado y que no le vaya a hacer daño al paciente. También
probablemente estas cirugías de control de daño van a tratar de controlar sangrados, por ejemplo. Entonces, si nosotros observamos que algo que no debe estar sangrando está sangrando, es muy importante avisar. La corrección de la acidosis, el manejo del dolor, porque piensen que, como ya lo habíamos mencionado, este paciente tiene múltiples fracturas, contusiones, y pese a la sedación y todo, igual es un paciente que puede tener dolor. Nunca hay que dejar de considerar el manejo, la prevención de la infección asociada a la atención de salud. De pronto sucede que por tratar de apurar las cosas, no se hacen las cosas adecuadamente, y por ejemplo, en una instalación de catéter venoso central en un servicio de urgencia, quizás no tenga el mismo manejo por la urgencia que instalarlo, por ejemplo, en la UCI o instalarlo en el pabellón específicamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo hacemos todos nuestros procedimientos para prevenir todas las infecciones asociadas a la atención de salud. Estos pacientes también, por esta cascada de coagulación que se desencadena por la inflamación y todo, tienen alto riesgo de complicaciones tromboembólicas. Entonces, de acuerdo a la indicación médica, de acuerdo si se puede anticoagular o no, usar medias compresivas o no, si tiene fracturas, tutores, hay que hacer la prevención de las complicaciones tromboembólicas de acuerdo a los protocolos de los servicios. Nunca tenemos que dejar de lado que también estos pacientes de repente vienen en las tablas espinales y están un rato en una superficie dura y hacen lesiones por presión. No sé, pacientes que tienen tutores externos también hacen lesiones por presión de los shunts, por ejemplo. Y obviamente tratar de movilizar a los pacientes, no perder eso de vista, de acuerdo al estado hemodinámico, ventilatorio, porque la idea es prevenir las lesiones, pero tampoco es compensar al paciente. Y una reevaluación persistente, estar constantemente evaluando todos los requerimientos del paciente en general. Complicaciones principales, les voy a mencionar dos, ¿ya? La primera, voy a tocar la hemorragia, que, a ver, la causa inmediata de muerte en los politraumas graves, que corresponde como a la mitad de los pacientes, son lesiones muy graves que los pacientes mueren inmediatamente en el sitio del accidente. La segunda causa de muerte, que son las complicaciones hemorrágicas que ocurren en las primeras 24 a 36 horas, son también muy importantes. Entonces, por eso es que lo puse acá como una complicación principal. Para este manejo de la hemorragia, existe el concepto de hipotensión permisiva y de evitar la hipertensión. La idea es evitar la hipertensión en sí, tener una presión arterial que permita que se perfunda, pero que evite cualquier sangrado a nivel abdominal o de extremidades o lo que tenga dañado. La reanimación, actualmente hablamos de que la reanimación se hace con hemoderivados y además con coloides, pero hay que evitar la sobrereanimación con coloides, porque finalmente lo que estamos haciendo al reanimar con solo suero fisiológico o suero Ringer lactato es diluir al paciente. Y eso implica también diluir todos los mediadores de coagulación que pueden detener el sangrado, y eso también va a aumentar la hemorragia en los pacientes. Siempre observar focos de sangrado y cuantificar, porque hay sangrados que son un poco esperables y hay sangrados que no son esperables. Por ejemplo, un paciente que tiene un drenaje pleural, que salió de pabellón con este drenaje pleural y empieza a sangrar y llena un drenaje, no es esperable como que tenga un poquito de sangrado, unos 100 ml, ¿ya? Y también, obviamente, el control de la hemodinamia y la perfusión nos va a decir si tengo una hemodinamia estable y mi paciente está tibiecito, por ejemplo, tiene sus exámenes de laboratorio bien, y nos va a decir que el paciente está bien perfundido y que al menos no está perdiendo sangre por algún lugar donde yo no estoy viendo.
Otras complicaciones como tardías de los politraumas, pero que son la tercera causa de muerte, son complicaciones sépticas y fallas multiorgánicas derivadas, pero esto ya muy posterior a estas 24 horas, que son las más importantes. Otra complicación que encontré importante mencionar es el síndrome compartimental de extremidades. De repente hay fracturas que son cerradas, por ejemplo, o contusiones que son muy grandes y que en un principio no se ve que sean tan importantes, pero de repente el paciente empieza o con un dolor así extremo que no se condice con lo que se ve por fuera, por ejemplo, una pequeña contusión, un hematoma chiquitito, pero el paciente refiere mucho dolor, o está, no sé, muy hipertenso el paciente, muy adrenérgico, y puedo estar teniendo un síndrome compartimental de extremidad. Entonces, ¿qué es un síndrome compartimental? Es un aumento de la presión tisular dentro de un compartimento aponeurótico cerrado, lo que determina isquemia tisular. A nivel de las piernas y de los brazos, tenemos que los músculos están como envueltos en fascias que separan músculos y grupos de nervios, vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que existe una fractura y empieza a sangrar, o hay una contusión que también empieza a ser como un hematoma, va a aumentar la presión de este compartimento que es cerrado, que no se expande, y esto va a generar como síntomas de isquemia. Aquí se ve mejor como la foto. Por ejemplo, está una pierna y acá hay, a ver si puedo mostrarlo ahí. Por ejemplo, ahí hay edema del compartimento anterior, probablemente, no sé, pues por una fractura o un hematoma que se está generando. Y ese compartimento es cerrado, la fascia no se expande, así que cualquier inflamación dentro de este compartimento va a dar un aumento de presión que va a repercutir en los músculos, los nervios y los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Un dolor desproporcionado a la lesión, como yo les había mencionado, parestesias, parálisis, palidez y ausencias de pulso. ¿Ya? ¿Podemos medir la presión del compartimento? Podemos medir. No es tan frecuente, pero en general el tratamiento y el diagnóstico de esto es más que nada por los síntomas. El tratamiento que se realiza cuando hay un síndrome compartimental es una fasciotomía, ya que es la liberación del compartimento, y esta liberación se deja abierta, obviamente cubierta para evitar infecciones, hasta que disminuye el edema e inflamación, para luego proceder a la reparación y cierre. Aquí vemos una fasciotomía que está cerrada con elásticos vasculares, a veces quedan solamente abiertas, y acá ya disminuyó la inflamación y el edema, y tiene un injerto dermopedérmico que ya está maduro y cerrado. Nuestro paciente ya está hemodinámicamente estable, logramos sacarle el ventilador mecánico, está mucho mejor, se va al intermedio, lo controlamos, sus exámenes han mejorado y todo, y ya podemos llevarlo al servicio médico quirúrgico. Entonces, hay cosas importantes que tenemos que seguir evaluando a nivel del servicio médico quirúrgico hasta que el paciente se va de alta. Es muy importante el manejo del dolor. Por ejemplo, suponemos que este paciente ya tiene su guatita cerrada, un trauma abdomen, pero además tiene fracturas de pierna. Es un paciente que va a tener dolor. Entonces, en general, en la mayor parte de las instituciones hay protocolos para el manejo del dolor. Es súper importante que se usen estos protocolos, que se haga manejo escalado. En general, los protocolos sugieren partir los analgésicos con EVA mayor o igual a 4, iniciar con paracetamol, luego seguir con AINES y después con opioides débiles y después opioides más fuertes. Ya, acá hay un ejemplo de protocolo, existen miles, de acuerdo a la institución,
está incluido en la acreditación de los hospitales, así que todos los hospitales acreditados debieran tener este protocolo de manejo de dolor. Cuidados de las lesiones. Los pacientes de repente no tienen fracturas múltiples, tienen una lesión de partes blandas que es muy grande y que no se puede reparar completamente este hueso, así que se mantiene con tutores, se va al servicio médico quirúrgico desde el intermedio y se va con sus tutores. Entonces, los tutores son estos fierritos que vemos acá, que tienen estos clavos o chants, que le dan una estructura a la fractura para que se mantenga fija y obviamente eso permita la reparación del hueso y también evitar el dolor, porque obviamente una fractura que se mueve, un hueso que está roto y que se mueve, genera mucho dolor. ¿Cuáles son los cuidados de estos tutores? La curación de estos tutores es SOS. O sea, cuando está pasado con seromático, hemático, lo importante es mantener como la humedad fisiológica y no una sobrehumedad, porque eso obviamente va a tender a la infección. De repente cuando tenemos, además de los tutores, unas lesiones de partes blandas que sean importantes, de repente les ponemos vendajes y hay que evitar que sean compresivos, obviamente, porque eso también puede generar que estemos haciendo un poco de isquemia en la extremidad y por eso también tenemos que evaluar siempre los pulsos y la sensomovilidad hacia distal, ¿ya? Y obviamente siempre observar las partes blandas. Aquí como tengo en la fotito 2, este tutor corresponde a esta parte y estos son los chants que corresponderían a esto. Y obviamente nosotros esperamos que esté un poquito rojo, porque obviamente hay un fierro en la piel, pero si ya tenemos un enrojecimiento que es mayor y tenemos secreción y dolor, nosotros ya vamos a esperar que esto, como sospechamos que pueda estar infectado, y obviamente tenemos que dar aviso, ¿ya? Es súper importante decir que nunca se va a realizar la fijación definitiva del hueso con una osteosíntesis si es que hay compromiso de partes blandas. Por eso es súper importante como sospechar la infección, buscarla y tratarla antes de que pase a mayores, porque podemos terminar en una infección a nivel de hueso y eso ya implica, no sé, 30 días de antibiótico, 30 días de hospitalización y es prolongar una hospitalización que pudo haber sido prevenida. Además, tenemos es muy importante, pesquisa de complicaciones a nivel de paciente. Tenemos la embolia grasa, que es la presencia de grasa a nivel de los vasos sanguíneos, y eso va a generar una embolia, obvio, como dice el nombre, y vamos a tener un paciente que de repente está en Glasgow 15, orientado muy bien, y de repente se desorienta, empieza con estas petequias que tiene acá, y vamos a sospechar una embolia grasa. Ese paciente probablemente tenía una fractura de un hueso largo, que generó esta salida de grasa, que generó esta embolia grasa, y probablemente tenga que irse de vuelta al intermedio, o incluso a la UCI de repente, ¿ya? También, en todos los hospitales tenemos protocolos para la prevención de la enfermedad tromboembólica. Estos pacientes politraumatizados son de muy alto riesgo de enfermedad tromboembólica y obviamente tenemos que prevenirla de acuerdo al estado del paciente, si puede anticoagularse con anticoagulación, si puede usar, no sé, medias compresiones neumáticas intermitentes, compresiones neumáticas. Y también a nivel de SMQ, como los pacientes en general no se van con catéter venoso central y se van con vías periféricas, el uso de medicamentos,
antibiótico, puede generar flebitis y nosotros tenemos que pesquisar estas complicaciones. Otra cosa súper importante mencionar, que no lo escribí acá, también es la prevención de úlceras por presión, porque también estos pacientes que están con tutores pueden moverse menos, el dolor y todo va a generar que estén más inmovilizados y eso también puede generar lesiones por presión que finalmente van a prolongar la estadía de los pacientes con consiguiente riesgo de infección, prolongación de la hospitalización, etc. Ese es como el enfoque traumatológico. Quería darle un poco a la presentación. Como conclusión, importante conocer la fisiopatología para adecuar nuestra actuación. Es muy importante considerar el concepto control de daño para el manejo de UCI, porque finalmente lo que nosotros queremos es evitar que se muera de una hemorragia, tratar de estabilizar su medio interno para que tenga una temperatura normal, que no esté con problemas de coagulación y que esté sin acidosis, para que el paciente pueda disminuir su inflamación y poder ir a sus reparaciones definitivas. Y además, a nivel de SMQ, evitar las posibles complicaciones para que el paciente pueda irse de alta lo antes posible. ¿Ya? Reforzar un poco lo que decía Nicolás, que el trabajo en equipo es fundamental para que el paciente pueda salir adelante. De repente, uno como enfermero ve ciertas cosas, tu equipo, tanto los TENS, los médicos, los kinesiólogos, todos los que están atendiendo al paciente, ven al paciente desde distintos puntos y todos pueden aportar a buscar complicaciones, a pesquisar cualquier cosa que pueda complicar al paciente. Así que es muy importante eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Sigal, por tu presentación. La verdad que claramente abarcamos al paciente en este corto tiempo que teníamos para la exposición, claramente, poder abarcar todo lo que conlleva el paciente politraumatizado. Le voy a dar el pase a Daniela Martínez para que revisemos las preguntas que se presentaron durante ambas exposiciones. Sí, muchas gracias a ambos. Nicolás, pueden abrir sus cámaras para que también sea como... Muchas gracias, Sigal, por la presentación. Súper importante los que ambos mencionaron, el trabajo en equipo. Todos tenemos que contribuir a que este paciente claramente salga de su estado actual y que finalmente tenga una recuperación óptima. Así que recalcar eso, que es muy importante. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas. Vamos a comenzar primero con las preguntas que se les hicieron a Nicolás. Tomás pregunta que si una persona sufre un accidente cerebrovascular mientras conduce y producto de esto sufre un accidente y politrauma, ¿qué se prioriza? ¿Accidente cerebrovascular o politrauma? ¿O se atiende de manera simultánea? Inicialmente parte por el manejo del politrauma. Lo más probable es que en base a la anamnesis del paciente se descubra posteriormente que sufre un accidente vascular. Y en base a eso van a ver qué es lo que está alterado y cuáles son sus riesgos vitales en base al politrauma o su efecto a lo del accidente vascular. Generalmente los accidentes vasculares isquémicos no generan compromisos mayores de inestabilidad de soporte vital versus el politrauma. Por ende, siempre en ese caso va a ganar, entre comillas, el manejo del politrauma. A menos que sea un evento hemorrágico, que en ese sentido ya es más complejo y quizás sea, dependiendo de las situaciones, sea más importante el evento hemorrágico cerebral versus el politrauma. Eso se tiene que ver en el caso. No hay una guía que dice, no es como el cachipún, ya yo tengo politrauma, tengo un accidente vascular. Quien gana no va en esas condiciones, va en cómo va evolucionando el paciente, la verdad. Súper, muchas gracias, Nicolás. Siguiente pregunta vamos una y una, acerca de Sigal. Para Sigal, en el caso del packing, ¿cuánto tiempo después se hace retiro y revisión de este? En general se espera, por ejemplo, 12 a 24 horas para revisión del packing.
o sea, lo ideal es establecer que el paciente ya está un poco menos inflamado, que tiene una coagulación que está estabilizada, no sé, pues se miden pruebas de coagulación y ojalá estén más normalizadas que cuando llegó, que tenga hematocrito bueno, que esté con temperatura adecuada y puede ir a revisión del packing, por ejemplo, abdominal, desde las 6 hasta las 24 horas siguientes. Súper. Muchas gracias, Sigal. Luego la segunda pregunta para Nicolás. ¿La ambulancia avisa al equipo de salud que viene con un paciente politrauma o solo llega? Ya, ese es un tema. Y yo creo que todos los que hemos estado en algún momento en un servicio de urgencia es un tema en qué sentido. Eventualmente sí, hay varios servicios y generalmente el SAMU en condiciones muy excepcionales avisa de un paciente reanimador, politrauma o XX. Lamentablemente no siempre es así, por ende es sumamente importante tener el espacio del box de reanimación disponible siempre, porque puede ser que te llegue uno de SAMU, que me ha pasado, tener un paciente politrauma avisado del SAMU, si me llega otro politrauma del SAPU o del SAR más cercano, de accidentes distintos, de diferentes, entonces, algunas veces sí nos comunican y nos tenemos al tanto y nos adecuamos, pero algunas veces llega y pasa nomás. Y ahí en ese sentido hay que echarle mano a lo que tenemos con el personal que estamos en condiciones, incluso ahora el día de hoy con pandemia es sumamente difícil algunas veces manejar esa situación. Pero no siempre se avisa y tampoco se da la oportunidad. Hay que considerar una cosa sumamente importante. El equipo del prehospitalario no tiene todas las condiciones para poder manejar un paciente politrauma grave. Entonces ellos ocupan un sistema scoop and run, que es tomar el paciente y llevarlo al servicio de urgencia más cercano, incluso hasta sin acceso venoso. Porque está más cercano, estamos a 5 a 3, 4 minutos del accidente y es una estabilización más completa en el servicio de urgencia versus tenerlo en la calle con lluvia, desangrándose o XX cosas. Entonces, quien espera un llamado del SAMU que le va a llegar un politrauma, podría estar esperando todo un día sin que los llamen y les van a llegar los reanimadores igual. Súper, muchas gracias, Nicolás. Ahora vamos con Sigal. La hipotensión permisiva maneja PAM en niveles basales. La idea de la hipotensión permisiva es manejar una PAM PERI 65, pero que el paciente tenga perfusión distal adecuada. Eso es como lo más importante, porque de repente la hipotensión para un paciente hipertenso es una PAM de 70. Entonces, una PAM de 65 es muy baja, pero un cuerpo que está acostumbrado a unas PAM mucho mayores. Entonces, lo importante, lo que dicen la evidencia es como PERI 65, pero con una perfusión adecuada. Muchas gracias, Sigal. Ahora continuamos con Nicolás. Respecto a las referencias y contrarreferencias, ¿cómo ha funcionado su relación con los SARS? ¿Contribuyen o siguen teniendo la misma función que un SAPO? Lamentablemente para los pacientes politrauma siguen siendo es como un SAPU, la verdad. No tienen mucho mayor capacidad resolutiva, lamentablemente. Por ende, siempre estos pacientes van a llegar al servicio de urgencia más cercano de alta complejidad. Si bien para cosas menores los SAR han servido y han funcionado, pero aún así la gente no sé si la gente tiene miedo, pero el desconocimiento aún es mucho. No solamente con los SAR, incluso con los mismos consultorios y con los SAPU, los pacientes prefieren ir al servicio de urgencia y estar 8 horas, porque también hay algo que no se está dando, que se está dando harto, es que se está haciendo estudios en el servicio de urgencia. O sea, paciente que viene por un dolor abdominal de 1 hora, que no tiene ningún tipo de otro riesgo ni nada, se va al escáner y TMS, falta un poco hasta que la NASA lo estudie para ver si es que lo hospitalizamos o no lo hospitalizamos. Entonces, y son 12, 15, 16 horas porque, un ejemplo, un escáner o un ITMS, que es
el informe radiológico de este escáner se demora 4 horas desde que se está tomando esta imagen. Entonces, al final, los pacientes, por lo menos en mi servicio de urgencia, en algunas oportunidades se van estudiados completamente y se van de alta a las 16 horas de atención completa, con un diagnóstico de, no sé, gastritis, que es lo que tenía, pero estuvo 16 horas en un servicio de urgencia de alta complejidad en la cual se le dio atención, que podía ser una atención diferida, a eso me refiero. Muchas gracias. Siguiente pregunta, igualmente para Nicolás. Si la persona necesita ventilación mecánica, ¿cómo se procede con las radiografías? A ver, la utilización de ventilación mecánica en el servicio de urgencia, sobre todo con politrauma, se hace ya momentos posteriores en la cual ya tengamos casi todas las imágenes, netamente por un asunto de movilidad del paciente y de los espacios, a menos que sea un paciente que su patología requiera un manejo de ventilación mecánica, no por un asunto de intubación, sino por un manejo de que su patología de base requiere manejo activo de ventilación mecánica, se maneja solamente con AMBU en la radiografía o en el escáner. Y si requiere la ventilación mecánica, se va con el ventilador mecánico y con todos los tubos, con todo, y ahí necesita más personal para moverlo. Entonces, eso es sumamente criterio del personal que está manejando al paciente, cuándo instalar el ventilador mecánico y cuándo no, y si es que aguanta nuestro paciente con ventilación con bolsa de resucitación o no. Y en el caso de SIGAL, para que como continuemos con lo mismo en relación a la ventilación y las radiografías. Bueno, a nivel de UCI, de repente no en todos los lugares hay, por ejemplo, estas máquinas de radiografía portátiles que van a la UCI y toman las imágenes que son básicas, por ejemplo, solo de tórax, abdominal, nada más, o si requiere algo más que una radiografía como un escáner, ya estando en la UCI, se puede bajar con, nosotros tenemos al menos ventilador mecánico de transporte, o también ambuceando. Perdón, con uso de bolsa de máscara. No queremos dar marcas. Muchas gracias, Sigal. Pero obviamente requiere de más personal, porque tiene que ir alguien manejando la vía aérea, gente que vaya manejando, moviendo la cama y eso. Súper, muchas gracias, Sigal. Ahora hay otra pregunta que en cuanto al manejo en el servicio de urgencia, ¿cómo se realiza el manejo de la volemia? ¿Cuáles soluciones se usan? ¿Cuánto? ¿Y se podría recomendar el uso de suero glucosado? A ver, en primera instancia, para el manejo de la volemia de los pacientes politrauma siempre se utiliza suero fisiológico. Cuando son pacientes graves con heridas ensanguinantes, como el caso anterior que presenté, no evidente, pero un sangrado evidente no visible, se pide en hemoderivado. Es lo único que nos va a ayudar. El suero glucosado no se ocupa para recuperación de volumen en ninguno de los casos. Algunas veces y en ocasiones muy puntuales se ocupa Ringer lactato, pero las últimas evidencias también dicen que está no contraindicado, pero está en evaluación. Además, hay que entender que son indicaciones médicas, en las cuales el médico tratante va a determinar el motivo por qué va a decidir suero fisiológico, Ringer lactato, volumen, hemoderivado, o cualquier otro tipo de administración de apoyo hacia la volemia. Uno le puede sugerir cosas. Por lo menos en mi servicio de urgencia tenemos un buen manejo de equipo en la cual uno sugiere como profesional, doctor, ¿sabe qué? Pucha, le pasamos 1000 de suero fisiológico, o ¿sabe qué? Pucha, ¿por qué no lo cambiamos? ¿Por qué no pedimos hemoderivados? O cosas así. Así que, pero en ningún caso, por lo menos de las últimas condiciones, suero glucosado no lo manejamos nosotros para reposición de volumen, sobre todo en politrauma. Súper. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para saber que un paciente cualquiera, sea su motivo de consulta, debe ser atendido en la sala de reanimación?
A ver, generalmente los pacientes que van directo a los REA son los pacientes que son inestables. El reanimador, para la gente que quizás no lo conoce, es una sala donde hay una camilla, tenemos aspiración, oxígeno. De hecho, generalmente son 2 oxígenos, 2 aspiraciones, monitor, desfibrilador, tenemos calientasuero, tenemos, ¿cómo se llama? Estas frazadas de aluminio para las temperaturas, y tenemos otros dispositivos, ecografía, así que, o sea, ecógrafo en sistema portátil. Entonces, cualquier paciente que esté inestable y que requiera un manejo activo, tendría que pasar a un reanimador. Sea paciente consciente o inconsciente. Los pacientes que son, en mi caso, pacientes con accidente cerebrovascular en el periodo de ventana pasan al reanimador, o al box donde se está generando el box de agudo, donde está el espacio para reanimación. Puede ser también un paciente con un infarto con supra, que está hipotenso, paciente, entre comillas, más o menos estable, pero que los tenemos que manejar, van al reanimador. Entonces, quien decide finalmente, y eso sí es sumamente importante, quien decide quién pasa al REA es el enfermero de triage. El ojo clínico del enfermero que está en triage va a determinar quién va a pasar a un reanimador, quién va a ir a una sala, a un box de atención básico, quién va a esperar afuera. Y si tienes la duda del enfermero de triage, el enfermero de triage se va a acercar al médico y decir, ¿sabes qué? Tengo un paciente que está medio complicado, lo pasamos al reanimador por último. Y no quiero que se escuche como que no vamos a hacer más, pero hay pacientes que llegan al servicio de urgencia en muy malas condiciones, y para que tengan un bien morir en una sala de reanimación, lo pasamos a una sala de reanimación para que tengan un bien morir por último, y que no esperen afuera y que fallezcan afuera, porque tampoco hay espacios, por lo menos en el servicio público, para esto. Entonces, la sala de reanimación se ocupa para diferentes tipos de pacientes también, no solamente para la reanimación activa, para el bien morir también, por lo menos nosotros lo manejamos también de esa manera. Y tú también, o sea, yo también conozco y se mencionó en algún momento de que no todas las personas pueden realizar el triage, ¿no? Sí, fue algo que me había olvidado comentarle. El día de hoy en Chile uno tiene que tener una certificación internacional para la categorización en ESI. A ver, Chile tuvo no sé si disputa, pero hubieron 2 líneas de trabajo, una en la cual decidió y estaban validando el sistema de categorización ESI, que es el algoritmo que les mencioné anteriormente, y la otra era el sistema Manchester, que en teoría, si es que no me equivoco, por lo menos yo conozco 2 o 3 clínicas que ocupan el sistema Manchester, que también es en base a algoritmos y preguntas. Yo tengo la suerte de trabajar también en algunas oportunidades en la clínica, en la Católica, en la Marcoleta, en la urgencia, y al yo no estar validado en Manchester, yo no puedo realizar triage. Pero sí tengo la validación de ESI, y en mi servicio de urgencia yo manejo mi triage y yo veo que decido al final quién pasa y quién no pasa. Y esa validación se hace a nivel internacional y se requiere. Y Chile, todos los servicios públicos ocupan ESI. O sea, los hospitales de alta complejidad, los SAR y los SAPU ocupan selector de demanda. ¿Ya? Eso también es importante. Hace un poco tiempo han ido haciendo el cambio los servicios de los SAPU, sobre todo, de tener un enfermero en triage. No siempre hay un enfermero en triage en los SAR o en los SAPU, y por eso se le llama selector de demanda. Quien toma la determinación de quién pasa primero y quién pasa después, lo hace el personal técnico, el mismo médico. No lo hace un enfermero prominente. Pero de a poquitito se ha estado cambiando, sobre todo en los lugares más recónditos y más lejanos de la región metropolitana. Súper, muchas gracias, Nicolás. Bueno, chiquillos, damos por finalizada la actividad del día de hoy. De verdad agradezco mucho sus presentaciones, fueron de gran aporte, una actualización y también un refresh de todo esto. ¿Alguien levantó la mano, Tomás? Sí, Tomás tiene la mano levantada.
Sí, profe, hola. Hola. Saludarlas a todas las profes que están presentes, a los invitados también, les doy las gracias por la presentación, estuvo muy buena. Y por eso mismo les quería consultar, que en verdad desconozco si se podrá o no, eh, porque por lo que vi, ustedes son los autores de los PPT que nos presentaron. Y quería consultarle si es que existía la posibilidad de que esos PPT se les brindaran a las profesoras para que nos los subieran a nosotros como material de apoyo y de estudio en nuestra aula virtual. Porque la verdad es que muchos de nosotros, y me incluyo, estudiamos con los PPT impresos y tomamos apuntes sobre esto mismo. Entonces, esa era mi consulta. Lo vamos a pensar, le vamos a decir al Tomás. Lo vamos a pensar. Si Tomás, no hay ningún problema. Ahí Nicolás y Sigal nos van a compartir sus presentaciones y tanto Daniela como yo se los vamos a subir en sus aulas virtuales para que lo puedan ver. Y una vez que esté disponible la grabación también de la presentación, también les vamos a subir el link. ¿Sí? Así que no se preocupen, chiquillos. Muchas Profe, gracias. Tenemos a nuestra Mireya, profesora Mireya, de urgencia. Hola, coordinadora de urgencia. bienvenidos. Sí, yo quería ahí sumarme, ¿cierto?, a las felicitaciones. La verdad es que excelente, súper entretenido. Todo lo que hablaste, Sigal, justamente tiene mucho que ver con lo que nosotros hablamos en la asignatura de urgencia. Mostraste una fasciotomía preciosa, preciosa. Entonces, en realidad, cuando uno habla a los estudiantes de un desforrado, en fin, tú le hablas mil cosas, tratamos siempre de tener imágenes y sin embargo a veces no las tenemos. Entonces, hablaste del packing, justamente nosotros hablamos del politrauma, hablamos del packing en el hepático, etcétera. O sea, mira, impecable. Entonces, en realidad no podía tener más sentido todo lo que ustedes hablaban y no, mucho que ver con nosotros. Entonces, me agrego, si es que nos facilitan los PPT, yo feliz los recibo en la urgencia en el 4º nivel para pasárselo a los chiquillos, que también les va a servir, por supuesto, muchísimo, sobre todo en la práctica, porque nosotros ya terminamos, y la verdad es que, de hecho, esta semana terminamos con la última semana de clase, con RCP. Entonces, ahí todo lo que decía Nicolás, y toda la razón, Nicolás, nosotros a los estudiantes les enseñamos categorización ESI. Eso le enseñamos nosotros a los chiquillos en 4º año, justamente. Trabajamos, o sea, también hablamos de la otra categorización, pero en realidad lo que le enseñamos son los algoritmos ESI, que finalmente es lo que deberíamos hoy día estandarizar idealmente, ¿no es cierto? Justamente tiene que ver con eso. Así que nada, los felicito de nuevo, agradezco la invitación ahí a las Danielas, ¿no es cierto?, a las profesoras del tercer nivel, y bueno, cuando tengan los PPT ahí, nosotros felices los recibimos también. Muchas gracias, chiquillos, felicitaciones, muy Gracias, bonito. Mireya. Muchas gracias, Mireya. Bien, chiquillos, entonces ahora sí damos por finalizada la actividad y nuevamente darle las gracias por toda esta nutrición de información que nos dieron y felicitarlos nuevamente por todo el aporte que dieron el día de hoy. Eso, chicos, se va a subir las PPTs, no se preocupen, vamos a también compartir los links de la misma actividad. Así que eso, chicos, que estén muy, muy bien y buena tarde para todos. Gracias, hasta luego. Chao, Chao, chao. muchas gracias, que tengan buena Chao, tarde. chao. Chao, Gracias. gracias a Sigal y Nicolás. Gracias, Vane. Chao, Gracias, profe, muchas Vanessa. gracias. Sí, felicitaciones al equipo organizador, a las Danis. Gracias. Chao, que estén bien. Chao, chao. Voy a apartar. Ay, no paré la grabación.